En nombre de la representación del OIRSA en México, les saludo muy cordialmente y tengo el honor de presentar a la doctora Alejandra León Cruz, quien nos hablará sobre las estrategias de comunicación para emitir información veraz y oportuna sobre aspectos epidemiológicos. La doctora León Cruz es médico veterinario zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestra en Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, en 1996, mediante una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. La doctora León Cruz, de marzo a octubre de 1993, se desempeñó como enlace en el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, por sus siglas CONASA. De enero de 1997 a septiembre de 1998 fue enlace de servicios profesionales en el Departamento de Regionalización y Análisis de Riesgo en la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades de los animales, conocido como CPA. De septiembre de 1998 a marzo de 2001, se desempeñó como jefa del Departamento de Análisis Epidemiológico en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SIVE. De abril de 2001 a diciembre de 2002, ocupó el puesto de jefa de Departamento de Regionalización y Análisis de Riesgo en el SIVE. De enero de 2003 al 15 de septiembre de 2006, fue mando de coordinación del Departamento de Regionalización y Análisis de Riesgo en el SIVE. De septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008, ocupó el cargo de subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica DIVE. Del 1 de enero de 2009 al 19 de febrero de 2017, fue subdirectora de Epidemiología en la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo. Y del 20 de febrero de 2017 a la fecha, ocupa el cargo de subdirectora de Epidemiología en la CPA. La doctora León Cruz ha participado en numerosos cursos y talleres en las áreas de salud animal y pública, epidemiología, inocuidad de los alimentos e informática. Actualmente es socio activo de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, por sus siglas mejor conocida como la AMER, miembro del Comité de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y Sociedad Iberoamericana de Epidemiología Veterinaria y Medicina Preventiva. Está certificada ante el Consejo Nacional de la Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, CONEVET, en el área de epidemiología. Pues dejo con ustedes a la doctora Alejandra León Cruz y esperamos que esta videoconferencia sea de mucha utilidad para todos los países de la región. Adelante, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y en realidad es un placer estar aquí con todos ustedes. Esta es una gran oportunidad para poder comentar con ustedes cómo se realiza el proceso de comunicación, pero también pues compartir algunas estrategias o tips que queremos tener en cuenta cuando transmitimos comunicados sobre eventos epidemiológicos o algún desastre o emergencia sanitaria. Esto es muy importante porque tenemos que tener conciencia que pues a cualquiera de nuestros países nos puede suceder este tipo de eventos y tenemos que estar preparados para controlarlos. Durante la plática yo quisiera poner relevancia en ciertos puntos o áreas de atención. Primeramente voy a estar con ustedes hablando un poco de generalidades. Después platicaremos un poco sobre qué es la comunicación interna y la comunicación externa de este tipo de comunicados, qué es una notificación inmediata o cómo se elaboran. Y finalmente, durante todo el proceso, qué consideraciones hay que tomar antes, durante y después de cada evento sanitario que estemos nosotros trabajando. Bueno, lo primero que tenemos que estar conscientes y
tenerlo siempre presente durante todo el proceso es que cuando hacemos una comunicación de un evento sanitario, pues básicamente tenemos que buscar dos objetivos. El primero, pues va a ser básicamente controlar las repercusiones de este evento de salud, de esta emergencia o de este desastre, lo más rápido posible, ¿sí? Tenemos que mitigar y controlar las repercusiones que este evento van a ocasionar en la salud, y el tiempo en este tipo de situaciones es oro. Otra cosa importante es que debemos de dar importancia al diálogo con todas las poblaciones afectadas e involucradas. Igual con el público en general, debemos a estas personas darles la información necesaria para que ellos sepan qué es lo que está ocurriendo, para que ellos sepan cómo deben actuar correctamente, y con esta actuación nos ayuden a nosotros para controlar el problema en vez de que entorpezcan lo que estamos nosotros trabajando. Y bueno, y a la hora de darles instrucciones e información, pues obviamente el impacto se va a reducir hacia esa población y hacia la salud pública si fuera el caso. Bueno, esto de la comunicación es todo un proceso y no es un proceso tan sencillo como pareciera. Para empezar necesitamos tener presente que son tres componentes. Vamos a tener aquí un emisor, vamos a tener aquí un mensaje y vamos a tener alguien que lo va a recibir, que es el receptor. Entonces, estos tres componentes siempre van a estar presentes en un proceso de comunicación, ¿sí? ¿Y cómo se va a dar? Pues básicamente son una serie de pasos, pero el primer paso es que ese emisor va a tener un mensaje que debe emitir o transmitir. El emisor lo va a dictar, lo va a planear y va a establecer qué es el comunicado que debe informar. Ese comunicado pues lo va a convertir en un mensaje, en un comunicado, y lo que sigue es difundirlo. Pero esta difusión tiene que ser con ciertas características. Primeramente, tiene que ser oportuna. Si se trata de una emergencia sanitaria o un desastre, pues obviamente tiene que ser lo más rápido posible. Y en el caso de una emergencia sanitaria, pues cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de un máximo de 24 horas, pero no esperarnos hasta las 24 horas, sino lo más rápido posible. Si lo puedo comunicar a la hora, a las 3 horas, lo más rápido que se pueda, lo debo de realizar con la celeridad que se pueda, ¿sí? Otra cosa importante es que el mensaje debe ser claro. Tiene que ser lo suficientemente claro para que el receptor lo entienda y lo comprenda. También tenemos que considerar cómo es el receptor, qué lenguaje utiliza, ¿sí? Entonces, el lenguaje que apliquemos va a depender mucho de la población blanco a donde queremos dirigir este mensaje. Y otra cosa que es crucial, el mensaje debe ser algo verídico. No debemos ocultar información, pero tampoco debemos maquillarla o cambiar la verdad. Tiene que ser lo que está pasando, es lo que vamos nosotros a transmitir, ¿sí? Lo más verídico que se puede. Esta información va a ir surgiendo durante todo el desarrollo de la emergencia, durante el desastre, y tenemos que irla actualizando constantemente. En ese proceso, pues es muy importante estar muy atentos, porque vamos a ver que puede haber muchos escenarios. Puede ser que ese evento pues se controle rápidamente, o el evento se nos salga de las manos, o dure mucho tiempo, o en un par de días ya lo tengamos controlado. Entonces tenemos que pensar que va a haber varios escenarios posibles y tenemos que estar preparados para lo que pudiera suceder. También durante el proceso es importante identificar a aquellas personas que nos pueden apoyar, que pueden colaborar con nosotros en las acciones de control que estamos realizando. Los vamos a ir identificando durante el proceso, durante el transcurso de esa epidemia, y pues qué mejor si tenemos esas personas que nos pueden ayudar. Inclusive va a haber personas que también nos pueden ayudar a gestionar recursos, ya sea recursos pues económicos, o a lo mejor ayudarnos en ciertas actividades, o a lo mejor simplemente
con algún trámite administrativo. Todas esas personas que nos apoyen, pues se los vamos a ir agradeciendo y los vamos a ir apoyando en ellos. También durante el proceso es un buen momento para fortalecer todas nuestras capacidades para contraatacar este tipo de situaciones. Y no está de más establecer mecanismos de vigilancia y monitoreo adicionales a los que ya tenemos. Recuerden que nosotros siempre estamos haciendo vigilancia y monitoreo de enfermedades. Todo el tiempo es un proceso permanente, pero pues no está de más en este tipo de situaciones hacer una sobrevigilancia o un sobremonitoreo de lo que está sucediendo en ese momento. Y al final del proceso pues tenemos al receptor. Recuerden que el receptor va a recibir nuestro mensaje, pero es importante asegurarnos que el receptor haya entendido lo que nosotros quisimos transmitir. Entonces, no está de más que a ese receptor le preguntemos si entendió el mensaje, que inclusive se lo repitamos si es necesario, de tal manera que nosotros aseguremos que lo que nosotros quisimos decir realmente sea lo que esa persona haya entendido. Recuerden que todas las personas piensan diferente. Por ahí dicen que cada cabeza es un mundo, entonces no está de más verificar que nuestro mensaje haya llegado completo y de la manera que nosotros quisimos transmitirlo. Bueno, aquí vamos a dirigir este mensaje. Pues nuestras poblaciones blanco objetivo van a ser diferentes. Vamos a tener la población más interna o más inmediata, que es la autoridad sanitaria. Esa autoridad que se va a encargar de controlar en primera instancia ese problema de salud animal, ese problema a lo mejor que es en salud pública, o a lo mejor se trata de un problema en vegetales, también podría ocurrir. También va a haber ocasiones en que los sectores involucrados no es uno, sino son varios. Entonces tenemos que identificarlos y involucrarlos a ambos o a los que estén, los que tengan que estar ahí presentes. Por ejemplo, si es una zoonosis, una enfermedad zoonótica, pues tenemos que tratar con personal que está trabajando en salud animal, pero también vamos a tener que trabajar con personal que está en el área de salud pública, ¿sí? Si, por ejemplo, se trata de un evento donde tenemos fauna silvestre involucrada, pues a lo mejor vamos a tener que ver con quién nos contactamos, con qué secretaría que está trabajando en fauna silvestre. O a lo mejor también tenemos problemas de tipo ambiental, entonces con ese ministerio que tenga que ver con este aspecto, pues también lo tenemos que involucrar. Obviamente, entre más sectores gubernamentales estén involucrados, pues el proceso de comunicación se vuelve un poco más complejo. Pero bueno, tenemos que coordinarlos entre todos para poderlo sacar adelante. También algo importante es tener en cuenta la población que está alrededor de nosotros, la población afectada, la población interesada, también hay que comunicarles lo que está pasando. Entonces no descuidemos esa parte, porque también ellos en cierta manera van a ser afectados, a lo mejor no directamente, pero indirectamente lo pueden ser. Y por último, no debemos descartar aquellos organismos internacionales, porque nosotros como países pues tenemos convenios con algunos organismos, ya sea regionales como el OIRSA, por poner un ejemplo, pero también otros organismos a nivel mundial como podría ser la OIE, ¿no? La Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces tenemos que también tener esa parte, pensar en aquellos organismos a los que también debemos de notificarles, informarles de lo que está sucediendo. También ahí hay que tener presentes que los países tenemos también convenios con otros países, sobre todo en el aspecto comercial. Entonces, cuando hay un problema sanitario, pues también tenemos el deber o la obligación de comunicarnos con ellos y decirles qué es lo que está pasando. Entonces, también los comunicados a los países de la región, hay que tenerlo en cuenta y hacerles llegar lo más rápido posible información de lo que está sucediendo. Entonces podemos decir que hay dos tipos de comunicación, lo que es la comunicación interna, que involucra a la autoridad sanitaria de primera mano, que va a ser la que va a controlar el problema, que va a tener contacto con el notificador o
el que encontró esa enfermedad o ese caso o esa granja afectada. Y también tenemos la otra parte, que es la comunicación externa. En la parte de la comunicación externa es cuando esa información sale de la autoridad sanitaria y sale a las otras empresas de gobierno involucradas, a la población o público en general, y a aquellos países, organismos regionales, organismos internacionales con los que tenemos como país nosotros convenio. Bueno, les decía que el proceso es algo complejo. Lo primero que va a pasar es que alguna persona que tiene contacto con animales, hablando de un problema de salud animal, pues va a detectar algún caso de enfermedad, alguna sospecha de una enfermedad que a lo mejor nunca ha visto en su vida, pensando en una enfermedad exótica. Entonces, rápidamente ese productor o ese veterinario pues va a identificar un problema y lo va a hacer de conocimiento de un funcionario oficial o de la secretaría, de la delegación, la autoridad sanitaria más cercana que tenga ahí a la mano. Ese funcionario oficial pues va a tener que retransmitir esta información. También puede pasar que no sea el productor o el veterinario que esté en contacto con esos animales, que sea una tercera persona, que sea un propietario, que sea el vecino, que sea el laboratorio, que sea alguien más que esté de alguna manera involucrado con el foco de la enfermedad. Entonces no es una persona que esté directamente, sino es una persona que está indirectamente identificando el hecho. Sin embargo, también esa persona nos puede decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está viendo, y pues es importante que nos notifique y nos diga cuál es el problema. Afortunadamente ya tenemos dispositivos en los que se puede transmitir la enfermedad simplemente con una llamada telefónica, o a lo mejor con un correo, o a lo mejor no sé, a lo mejor por este medio, ¿no? Transmitiendo información de un lugar muy lejano a la parte central de la autoridad sanitaria. Yo que sé, tenemos mucha tecnología actualmente, hemos evolucionado en ese aspecto y por lo tanto las comunicaciones cada vez son mucho más rápidas y mucho mejores, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos los famosos dispositivos, los iPhones, y por eso lo proyecto ahí, ¿no? Es una manera de transmitir la información de una manera muy sencilla. Donde estemos podemos comunicarla sin mayores problemas. Bueno, ese funcionario oficial quien recibió esa notificación de esa sospecha o de ese caso, pues lo que va a hacer inmediatamente es tomar nota de todo lo que le está diciendo el notificador. Es muy importante que lo escuchemos, estemos anotando todo lo que nos esté diciendo, inclusive estemos nosotros también preguntándole sobre algunos aspectos de lo que él nos está comentando. Algo que nunca debemos de olvidar es que tenemos que pedirle su nombre completo, qué manera lo podemos contactar, algún teléfono, algún correo y su ubicación física, dónde está el problema. Porque tendremos que ir nosotros o alguien más a verificar lo que está pasando, a ver si realmente es un problema o simplemente es una falsa alarma, y tendremos que realmente confirmar si lo que tenemos ahí es una epidemia o no lo es, ¿sí? Y obviamente ese funcionario deberá informar de lo que está pasando a su jefe inmediato superior, ¿sí? Su jefe le dará indicaciones de cómo resolver el problema. Si a la hora de que esa persona, ese funcionario, va y realmente confirma que tenemos un caso o una enfermedad exótica, pues seguramente esa transmisión del mensaje seguirá subiendo de nivel. A lo mejor el jefe inmediato pues tendrá que informárselo a su jefe inmediato y así seguirá la escalera. Inclusive en algunas situaciones pues llegamos hasta informar al secretario de Agricultura o al secretario de Salud, o a lo mejor inclusive si es un problema realmente muy muy grave, hasta el presidente de ese país, ¿no? Entonces la retransmisión de la enfermedad pues se va a seguir subiendo dependiendo de las jerarquías de los profesionales de esa área,
y se tendrá que canalizar de acuerdo a la prioridad que estamos viendo. Algo también importante, inclusive aquí lo resalto en la presentación, es que todas las retransmisiones que hagamos las debemos de documentar, ¿sí? Para ver que todos estén comunicados, que todo el mundo estén recibiendo el mismo mensaje y obviamente la celeridad o la oportunidad que lo estamos haciendo. Esto lo tenemos que hacer lo más rápido posible, ¿sí? Acuérdense que entre más tiempo pase en este proceso de comunicación, pues más tiempo nos vamos a tardar en tomar las medidas para controlarlo, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos comunicando lo que está sucediendo, pues el personal de campo ya está trabajando en el área para tomar las medidas pertinentes para controlar el problema, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el tiempo y que ese comunicado sea retransmitido lo más completo y lo más claro posible. Bueno, todo esto entra en la parte de comunicación interna. Cada vez que vamos recibiendo información de lo que está sucediendo, debemos de anotarlo, elaborar informes y comunicados. Los datos que vamos recibiendo los tenemos que ir interpretando y empezar a hacer tablas, empezar a hacer gráficas y demás. También tenemos que percibir qué datos nos falta, qué vacíos o huecos de información tenemos, ¿sí? Y bueno, y no es malo no tener todos los datos, pero sí debemos de estar conscientes qué datos nos falta y estar preparados por si alguien nos pregunta, oye, ese dato, ¿por qué no lo tienes? O ¿cómo lo vas a conseguir? O cómo lo estás trabajando, ¿sí? Entonces, tener muy presentes esas limitaciones de información y pues no negarlas, simplemente trabajar para obtener la información que nos hace falta, ¿sí? Ya que ustedes están conscientes que tenemos un problema y que debemos hacer rápidamente esa comunicación, pues hay que elaborar un mensaje. Y son dos mensajes diferentes. Uno es el informe de lo que está pasando en el campo y otro es el mensaje que vamos a comunicar a otras instituciones, a otros países o al público en general. Son dos tipos de mensaje que tenemos que elaborar de una manera paralela, ¿sí? El mensaje que vamos a dar al público, a las personas externas, tiene que ser lo más claro posible. Y para de veras asegurarnos que sea claro y que logre nuestro objetivo, pues lo que se hace es probarlo. Hacemos el mensaje y buscamos a alguien entre las autoridades y se lo transmitimos para ver cuál es la reacción de esta persona, si realmente entendió lo que nosotros quisimos que él entendiera, ¿sí? Y probar realmente que no nos falte ningún dato o algún algo que no incluimos en el mensaje, pero para esa persona a lo mejor sí le resulta relevante, ¿no? Ya que ese mensaje lo probamos, pues el siguiente paso sería hacer una copia. Tenemos que hacer el mensaje en un escrito, de tal manera que nuestro vocero dé el mensaje, pero también dé una copia de ese escrito a la persona, a ese receptor que recibió el mensaje. Esto es bien importante porque cuando el receptor recibe el mensaje, pues a lo mejor no lo recibe completo o no tomó las notas adecuadamente y puede ser que los datos se transformen, ¿no? Que en vez de decir que hay 10 animales enfermos, pues al final digan que hay 1 millón de animales involucrados. Entonces son pequeñeces, solamente unos cuantos ceros, pero pues ese error pues puede provocar gran alarma, ¿no? Entonces, por eso no solamente es un mensaje oral, sino también tenemos que tener el mensaje escrito y darle siempre a ese receptor copia del mensaje, ¿sí? Algo también importante que mucha gente olvida es que el mensaje lo tiene que conocer la autoridad que está controlando el problema, pero también las personas de primer contacto, el que va a estar ahí recibiendo a las personas. La recepcionista, a lo mejor el vigilante, el policía que está resguardando esa oficina pública, porque ellos también les van a preguntar. La gente en los medios de comunicación
hacen siempre eso, ¿no? Le preguntan al oficial o la primera persona que tiene en contacto sobre qué es lo que está pasando. Y pues esas personas no saben qué decir. Entonces también hay que informarles a ellos, porque ellos son los que van a dar el primer contacto con ese medio de comunicación o con la gente involucrada, ¿no? Entonces, involucrémoslo para que ese mensaje llegue correctamente bien a todos. Y todo el mundo estemos pues transmitiendo el mismo mensaje sin deformarlo de ninguna manera. Bueno, también tenemos la parte de la comunicación externa. La comunicación externa me refiero a gente fuera de ese ámbito directo, ¿no? De los que están trabajando en el problema. Acuérdense que tenemos que involucrarlos lo más pronto posible, ¿sí? No importa que no tengan todas las respuestas o toda la información. La información va a llegar poco a poco, inclusive gotas por gota, ¿no? Pero poco a poco la vamos a ir recopilando y vamos a saber realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo importante es que le estemos transmitiendo como nosotros lo vayamos integrando o vayamos recibiendo esa información, porque si no vamos a perder credibilidad ante las personas, ¿sí? Entonces es mejor informar, bueno, hasta aquí es la información que sé, pero seguiremos informando de tal manera que la gente sepa que estamos trabajando en el problema, que estamos, que no hay que preocuparse, que vamos a estar haciendo seguimiento de lo que está sucediendo, ¿sí? Si ustedes se esperan hasta que tengamos todas las respuestas, toda la información, pues puede pasar muchísimo tiempo y la gente va a perder esa confianza en nosotros. Es muy factible que la gente empiece a pensar o a rumorar, no, pues lo que pasa es que nos están ocultando información. No, lo que pasa es que está muy grave el asunto y no nos quieren decir qué está pasando, ¿no? Entonces, nuestra confianza la van a ir destruyendo todo ese tiempo que dejemos de atender, de informar a la población, ¿no? Entonces, es muy fácil perder esta confianza. Entonces en un par de segundos, en un par de días podemos destruirla. Entonces hay que cuidar mucho la confianza que tenemos ante la comunidad externa, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener presente es que debemos identificar quiénes son los externos, qué grupos son los que debemos informar en primera instancia. Pues ya lo habíamos comentado hace rato en una diapositiva anterior, pues básicamente van a ser aquellas secretarías que estén involucradas en el problema, también junto con la nuestra, aquellos organismos regionales, internacionales, inclusive otros países, y obviamente al público general, y también al sector agropecuario o productivo que esté involucrado. También ellos tienen que estar involucrados y también tienen que estar informados de lo que está pasando. Acuérdense que a todos aquellos que les comuniquemos, pues les tenemos que dar un resumen escrito, ¿sí? Siempre asegúrense de tener eso para que no haya de que se deforme la información, ¿sí? Con ese resumen escrito, pues ustedes van a poder asegurarse que su mensaje llegue correcto y completo. También es importante apoyarse de los medios de comunicación, pues tenemos diferentes medios que podemos utilizar, ¿no? Desde la televisión, desde radio, desde un poco más tecnológico como el Facebook, noticias, internet, todos esos medios que tenemos, pues hay que ocuparlos y hay que hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, entre más medios utilicemos, más rápido va a llegar la información, ¿sí? Y acuérdense que el mensaje pues debe de ser el mismo para todos. Algo también que tienen que tener en cuenta es que el público, pues, que ese receptor, cómo va a recibir el mensaje. Acuérdense que van a tener una forma muy diferente de pensar que la de uno. Entonces, pues hay que prever cómo va a reaccionar. Puede ser que tengan otros miedos o otros enfoques que nunca nos imaginamos, ¿no? Entonces, no suponga que los miedos de ellos son los mismos que uno, ¿no? Puede haber otro tipo de percepción de lo que realmente está pasando. Y nosotros tenemos que dar seguimiento a su reacción para ver cómo lo percibieron el mensaje y explicarles o
pues transformar esos miedos en acciones y confianza. Bueno, ¿a quién vamos a transmitir el mensaje? Pues básicamente van a ser los receptores de riesgo, ¿sí? Y va a depender de la enfermedad. Si fuera un problema en aves de influenza, por ejemplo, pues lo que tenemos que involucrar rápidamente es al sector avícola, a todos los avicultores de ese estado o de ese país. Si fuera un problema en bovinos, pues tenemos que juntarnos y platicar con los ganaderos, ¿no? Si es un problema de una enfermedad zoonótica, pues tenemos que hablar con la Secretaría de Salud, que también nosotros como Secretaría de Agricultura trabajar y pues difundir la información pues a todo el público, ¿no? Al público en general. Entonces, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la situación, pues va a ser aquellos a los que vamos a nosotros a difundir la información. Igual también hay niveles, a lo mejor solamente es un problema a nivel estatal, entonces el nivel de mis receptores va a ser nada más a aquellos que estén involucrados en ese estado. A lo mejor es un problema a nivel nacional, entonces pues tengo que involucrar a todos los estados y inclusive a las autoridades a nivel federal o nacional. Entonces también hay que tener en cuenta el nivel o la forma que se está manifestando el problema. La población, pues tenemos que también involucrarla. Acuérdense que la población puede reaccionar de muchas maneras y reaccionan de maneras que nunca imaginamos, ¿no? Tenemos que pensar que ellos van a actuar sobre esos riesgos de una manera defensiva, porque ellos lo van a considerar como una amenaza para ellos o para su patrimonio, y por lo tanto tenemos que estar conscientes de esos miedos y tratar de que esos miedos sean los menos posibles. Por eso es lo relevante de mantenerlos siempre informados. Inclusive aprovechar estas comunicaciones para darles instrucciones de cómo se debe de reaccionar, para que ellos nos apoyen para controlar el problema, ¿no? En vez de que sus acciones o sus reacciones nos entorpezcan, al contrario, dirigir sus acciones para que nos apoyen y nos ayuden a controlar el problema, ¿no? Entonces podemos tener aquí una área realmente de oportunidad si nosotros sabemos manejar bien los comunicados que le estamos dando a esa población. Bueno, en el caso del mensaje, cuando nosotros lo estamos elaborando, debemos incluir varias cosas, varios puntos que son pues relevantes para elaborarlo, ¿sí? Yo nada más estoy aquí marcando unos cuantos que yo considero que son los prioritarios, pero seguramente ustedes podrán pensar en muchos más. Entre los puntos que debemos de tener presentes es hablar sobre la enfermedad y sobre la forma en que se transmite. También tenemos que tener información incluida en ese mensaje de qué es lo que está pasando realmente sobre ese problema. Tenemos que dar a conocer las formas en que podemos prevenir y controlar el problema, la enfermedad o el desastre, según sea la situación. También tenemos que invitar a la gente a accesar a esos servicios veterinarios o a esos servicios de salud y decirle también cómo hacerlo, o sea, a qué número te comunicas, a dónde te diriges, con quién platicas, cómo nos contactas. Y bueno, y también explicarles a las personas, al personal involucrado, cómo debo de manejar a esos casos, a esos enfermos, y cómo evitar que esta enfermedad se siga diseminando y pueda llegar a estar fuera de nuestro control. Bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Yo creo que es muy importante cada uno de ellos y por lo tanto me voy a tomar la libertad de ir uno por uno. Lo primero que les comentaba es que tenemos que hablar sobre la enfermedad. Hay gran cantidad de enfermedades, entonces tenemos en primera instancia informar de qué enfermedad estamos hablando. Por ejemplo, influenza aviar. Bueno, tenemos un problema de influenza, es en aves, porque acuérdense que la influenza puede ser en cerdos o en equinos o en otras especies, inclusive en humanos. Acuérdense que hay diferentes tipos de influenza, puede ser una influenza A o puede tratarse de una influenza B, yo qué sé. También la forma en que
está manifestándose ese agente, puede ser de baja patogenicidad o a lo mejor de alta patogenicidad. Acuérdense también que la influenza es un agente bastante complejo y tiene H's y N's, entonces ¿qué tipo de H tenemos? ¿Qué tipo de N tenemos? ¿Cuál es en realidad el subtipo al que estamos nosotros enfrentándonos? ¿Sí? También tenemos que hablar sobre la enfermedad, cómo se transmite. ¿Es de ave a ave? O a lo mejor también se puede transmitir a humanos, ¿sí? ¿Estamos hablando de una zoonosis o no lo estamos considerando, ¿sí? Y no solamente pensar que es de animal a animal la transmisión, sino puede ser que se transmite por agua, por equipo, por ropa, porque a lo mejor estamos cuarentenando las aves, pero no estamos tomando otras medidas y el virus se nos está escapando por otros medios, ¿no? Por vehículos, por mal manejo de bioseguridad, etcétera, ¿no? Entonces también hay que comentar a las personas, al público, que también el agua, el equipo, otro tipo de situaciones es un riesgo para la diseminación de la enfermedad, ¿sí? También hay que comentar cómo se ve la enfermedad, qué signos tienen esos animales, ¿sí? ¿Cuáles son los signos característicos de la enfermedad? Decirle a la gente, oye, tú sabes, van a presentar postración, van a estar deprimidas, vas a tener, en caso de aves de postura, pues una caída repentina de la producción de huevo, a lo mejor tus huevos van a tener cáscara blanda, ¿sí? Entonces, ese tipo de indicios van a ser importantes para aquellos productores de huevo, ¿no? Y en el caso de que sea una explotación de ave de engorda o para carne, pues qué es lo que tú vas a ver, ¿sí? Que estén muy conscientes de cómo es la imagen de esa enfermedad para que la gente lo pueda detectar y ya cuando lo haya detectado, inmediatamente nos notifiquen y veamos dónde está esa enfermedad, cómo se está diseminando. Entonces es muy importante este aspecto. También tenemos que informar también de las lesiones, ¿no? Si tienes un animal que ya murió, pues qué lesiones puedes encontrar, qué lesiones vas a ver. También en la parte de laboratorios, pues igual informar qué prueba diagnóstica utilizamos para detectarlo y cómo se hacen los diagnósticos. Entonces todo eso lo tiene que poner en su información. A lo mejor para nosotros que nos dedicamos a los eventos sanitarios, pues nosotros ya sabemos mucho de la influenza, pero la gente alrededor de nosotros no sabe qué es eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante manejar toda esta parte de la historia natural de la enfermedad para que la gente lo sepa, ¿sí? Y nos puedan apoyar. Entonces, es básico, a lo mejor para nosotros no es básico, pero para las demás personas de veras se los van a agradecer y van a estar conscientes de realmente lo que está pasando, cómo se ve la enfermedad y cómo la podemos identificar, ¿sí? También algo que tenemos que transmitir es cuál es la situación real del problema. A la gente le gusta mucho saber números, ¿no? ¿Cuántas aves tenemos enfermas? ¿Cuántas granjas están involucradas? ¿En dónde están? ¿Hasta dónde se ha diseminado el brote? ¿Qué granjas están involucradas? ¿Qué empresas? ¿Qué estados? Etcétera, ¿no? Entonces, debemos informar qué es lo que realmente está pasando. Pero algo importante, la información debemos de darla sin mentir, sin decir cosas que no son, sin ocultar cosas que sabemos, pero pues pues hay que decirlas, ¿no? Las cosas hay que decir no más de lo que sabemos, no hay que ocultar la información, simplemente hay que decir la verdad y ser lo más verídicos posibles en esa transmisión del mensaje. Lo que sí es que hay que dar esa comunicación, esa información, sin alarmar a la gente. ¿Sí? No queremos que la gente se alarme, sino queremos que, al contrario, que se sienta informada, que se sienta apoyada y la gente nos identifique más casos o más granjas afectadas, ¿sí? También es importante informar lo que conocemos. Si desconocemos alguna información, pues simplemente hay que decirlo, ¿no? Pues esa información o ese aspecto lo desconocemos en este momento,
pero conforme lo conozcamos se los iremos informando, ¿no? No estamos mintiendo y tampoco estamos ocultando información. Y bueno, y también hay que informar sobre el trabajo que se está realizando. Cómo estamos llevando la investigación epidemiológica, cuál es el objetivo de estos trabajos, quién lo está haciendo, si es gente del Ministerio de Salud, gente del Ministerio de Ganadería, quién está trabajando el problema y en dónde lo estamos realizando todas esas acciones, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que estar ahí integrada y tenemos que hacerla de conocimiento de todos. Otra cosa importante es que tenemos que hablar sobre cómo prevenir la enfermedad y cómo se controla, ¿sí? No solamente a las personas que tienen ya el problema ahí, que tienen sus aves afectadas o sus aves enfermas, sino también a aquellas personas que tienen aves y que están sanas, pero pues a lo mejor tomando ciertas medidas precautorias o de prevención van a poder continuar con esos animales en ese estatus, aves sanas. Entonces, pues darles a las personas las acciones, las medidas que deben de utilizar para evitar que su granja o sus aves se enfermen. Entonces, pues hay que hablar de medidas de higiene, no puede entrar cualquier persona a las granjas, hay que extremar las medidas de bioseguridad. En caso de que sea una granja donde ya tenemos desafortunadamente aves afectadas, pues también tenemos que tomar medidas al salir de la granja, ¿no? Simplemente con cambiarnos de ropa, cambiarnos las botas, tomar ciertas medidas de bioseguridad, pues podamos evitar que nosotros seamos los transmisores de la enfermedad, ¿no? Entonces, también esas medidas hay que informarlas, ¿no? Y bueno, y también otra medida que siempre hay que motivarles es que si encuentran algún problema que se asemeje a ese cuadro de enfermedad, pues hay que invitar a la gente a que lo notifique. Lo notifique de la manera más rápida posible, de manera inmediata, a dónde hay que acudir, cómo hay que hacerle, y bueno, otra vez recordarles cuál es el cuadro que estamos buscando, cuál es la definición de caso que con la que estamos trabajando. Algo también importante es que las recomendaciones que demos deben de ser prácticas, que toda la gente las pueda realmente realizar. Son medidas muy sencillas que les podemos pedir y que la gente lo puede hacer, que son factibles de realizar, y con eso vamos a evitarnos muchos problemas. Vamos a realmente evitar que esa enfermedad se siga diseminando. Entonces, hagámoslo de esta manera y la gente, nuestros receptores, nos van a estar apoyando en nuestras actividades. Bueno, lo que les decía, tenemos que motivar a la gente a notificar, ¿sí? Explicarles a la gente primero qué es lo que estamos buscando, la importancia de notificar y cómo hacerlo, porque siempre ponemos, no, pues notifiquen a su autoridad sanitaria más cercana. Pues sí, pero ¿a dónde le encuentro? No conozco a nadie, ¿cómo le hago? Entonces, podemos darles un número telefónico, un correo electrónico, darles la dirección, canalizarlos, de tal manera que ellos ya sepan con quién deben de acudir, a quién deben de notificarlos. También esto es importante porque así la gente sabe cómo actuar. O sea, detecta el problema, pero hasta ahí se queda. Entonces, tiene que detectar el problema y saber cuál es el siguiente paso para poder hacer la notificación adecuada. ¿Sí? Entonces, vamos a ayudarles a ellos a que nos notifiquen, pero también pues que también nos ayuden, ¿no? Pedir que eso sea un trabajo de ambas partes y entre todos vamos a poder controlar este problema. Ayudarnos mutuamente. Bueno, algo también importante es que tenemos que informar a la gente qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos un problema y tenemos que controlarlo. Entonces, tenemos que platicarles a las personas que estamos cuarentenando granjas, que de esas granjas cuarentenadas pues no se pueden movilizar aves ni productos, huevo, no puede salir nada
sin una un adecuado manejo. Que esas aves, pues, no va a quedar más remedio que sacrificarlas, pero pues esas aves enfermas van a ser sacrificadas de manera humanitaria, sin dolor, sin provocarlas un estrés, etcétera, ¿no? Y que pues es necesario sacrificarlas porque pues simplemente ya no hay tratamiento para esta enfermedad, están sufriendo esos animales y acuérdense que pues tenemos ahí una fuente de infección y de ahí se puede seguir transmitiendo, entonces tenemos que deshacernos de esa fuente de infección lo más rápido posible, pero siempre pensando en el bienestar de esos animales, ¿no? Entonces, el sacrificio hay que hacerlo adecuadamente y de manera humanitaria, siempre de esa manera. Pero de ahí no nos quedamos nada más. Esas aves que las hemos sacrificado, pues hay que seguir en el siguiente paso. Las aves sacrificadas, pues tienen que ser dispuestas de alguna manera. Vamos a usar varias estrategias. A lo mejor podemos enterrar esos animales en esa misma granja, muy cercanos a donde sucede el problema, pero eso solamente aplica cuando son una cantidad de aves pequeña, ¿sí? Cuando tenemos una población de aves muy, muy grande, a lo mejor enterrarlas no es factible. Y lo que tenemos que hacer es, pues, esos cadáveres, pues darles otro tipo de manejo. A lo mejor las vamos a llevar a una planta de rendimiento y lo que vamos a hacer es hacer algún procesamiento térmico para que ese virus o ese agente pues sea destruido, ya no se pueda transmitir la enfermedad, pero pues a lo mejor esa carne la podemos convertir en pasta, en algún producto cocido y podemos utilizarla, ¿no? Entonces tenemos que considerar también estas opciones, sobre todo cuando es una gran cantidad de animales sacrificados. Obviamente, cuando hacemos este manejo de convertir estas aves que sacrificamos en algún otro producto, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo y un poco más de logística, pero pues se puede hacer y lo haremos cuando sea posible. También hay que tener en cuenta que en el caso de aves, en un problema en aves, en avicultura, pues tenemos que trabajar también en la pollinaza y la gallinaza y todos esos desechos. A lo mejor podemos enterrarla, pero a lo mejor nos conviene, por la gran cantidad de producto, pues hacer un proceso térmico a la gallinaza y a la pollinaza para evitar que ese agente siga allí y evitar su transmisión, ¿no? Entonces, consideramos enterrarla o tratarla de acuerdo a la situación. Aquellas instalaciones ya que estén después de la despoblación, pues lo que tenemos que hacer es trabajar en su limpieza y su desinfección. Acuérdense que primero limpiamos, eliminamos todos los desechos, todos los cadáveres, y después, ya que tenemos toda esa parte realizada, pues el siguiente paso sería la desinfección. Entonces, hacemos primero la limpieza y después desinfección en ese orden, ¿no? Es importante la limpieza porque si no lo realizamos o no nos saltamos ese paso, pues la desinfección no va a funcionar en el 100%. Entonces, es muy importante estas dos acciones llevarlas una tras de otra y de manera adecuada. Inclusive en problemas sanitarios, la gente experta en el campo, las autoridades sanitarias, pues la realizan, o si no es posible por falta de personal o por la magnitud del problema, pues por lo menos hay una persona oficial, una autoridad ahí que está autorizando y además supervisando que las actividades se hagan de manera adecuada. Y bueno, después podemos hacer un proceso de centinelas para verificar que ese virus o ese agente ya no esté presente. Esto pues toma un par de semanas, pero pues es importante realizarlos. Esto nos sirve para garantizar que ese virus ya no esté, y si durante el desarrollo encontramos que esas centinelas se infectan, pues
posiblemente tengamos que repetir otra vez el proceso de limpieza y desinfección, pero bueno, pues nos garantizaremos o estaremos seguros de que ya eliminamos a la gente, ¿no? Y ya cuando tenemos esa garantía, pues el último paso sería levantar esa cuarentena. Todos estos pasos que les comento van a ir uno tras de otro en una secuencia y obviamente cada uno va tomando su tiempo. Pero bueno, conforme vayamos haciendo los comunicados, pues tenemos que decir todo el procedimiento que vamos a realizar para poder controlar el problema y en qué paso vamos. Sí, a lo mejor ahorita apenas identifiqué la granja y la cuarentena, pero la siguiente semana pues voy a acabar de sacrificar a los animales, ¿no? Entonces informemos todo lo que planeamos hacer y todo lo que hemos hecho hasta ese momento, ¿no? La gente va a estar atenta de nuestro progreso y de cómo vayamos nosotros avanzando. Bueno, ya que informamos al público general y a las instancias gubernamentales que nos están apoyando o que están involucradas en el caso, también tenemos que pensar de manera externa en los organismos como IRSA o OIE. También hay que notificarles. Este tipo de organismos manejan ya formatos y lo que hacemos es un informe de notificación inmediata cuando estamos, por ejemplo, hablando de la OIE, ¿sí? Afortunadamente ya hay formatos de notificación, inclusive hay una guía donde nos dicen cómo se debe hacer estas notificaciones inmediatas, cuándo hay que informar, cómo hay que informar, qué debe de llevar ese comunicado. Entonces, esa guía está disponible y pues nos es muy útil para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Este es como se ve en los informes de notificación inmediata internacionales y si se fijan, pues tienen varios de los puntos que hace rato les platicaba, ¿no? Pues en primera instancia vamos a hablar de la enfermedad. Nos preguntan en este formato de qué enfermedad estamos informando, qué tipo de virus es, cuándo lo detectamos, cómo lo confirmamos, todas las características de esa enfermedad, ¿no? También tenemos que hablar sobre el problema, cómo está la situación, cuántas granjas están involucradas, cuántos casos hay, cuántos muertos hay, cuál es la población en total susceptible. También la ubicación, está en un estado, está en todo el país, qué estado es el involucrado. Inclusive en este tipo de informes hasta nos piden si podemos poner la coordenada o más o menos dónde está localizado el problema, pues igual se reporta. También en la segunda parte del informe pues tenemos que decir qué medidas vamos a implementar, todas las medidas que pensamos realizar para controlar el problema y cuáles son las que ya hemos implementado hasta el momento. Entonces, se ven dos partes, lo que son las medidas implementadas y las medidas por implementar, ¿sí? Entonces, tenemos que estar informando con cierta regularidad cómo vamos en este proceso. Y bueno, también ponemos cómo nos enteramos o cómo identificamos este problema y básicamente lo hacemos mediante pruebas diagnósticas. Entonces, ¿quién hizo el diagnóstico? ¿En qué especie lo realizamos? ¿Cuál fue la prueba diagnóstica que utilizamos? La fecha en que obtuvimos el resultado de la prueba y obviamente el resultado, ¿no? Obviamente siempre hablamos de resultados positivos porque si no fueran positivos no estaríamos comunicando que tenemos un problema sanitario. Y también es importante que la fuente de este diagnóstico pues sea un laboratorio de referencia nacional, el que ustedes estén usando de manera oficial y que nos pueda realmente confirmar que tenemos un problema. Entonces, si ustedes detectan en un principio el problema en un laboratorio privado o local, pues normalmente lo que hacemos es que esa muestra, esa muestra positiva que se detectó, se manda a reconfirmar al laboratorio oficial o de referencia y ya que lo tenemos confirmado es cuando se hace
realmente la comunicación. Acuérdense que es necesario confirmar el problema antes de la notificación, ya que afortunadamente para todos, muchos de estos reportes o notificaciones son falsas alarmas o simplemente son sospechas que posteriormente descartamos. Y entonces solamente las que realmente están confirmadas por ese laboratorio oficial o de referencia son aquellas las que se deben de notificar, ¿no? Las otras se descartan y pues sí quedan en la estadística, pero pues no realmente es una causa de alarma o de comunicación internacional. Y bueno, si nosotros vamos a seguir en este proceso de control, pues lo que tenemos que comentar es que el episodio continúa y seguiremos haciendo informes de seguimiento conforme tengamos más información al respecto. Y al final pues vamos a tener en este tipo de informes la localización del foco, se despliegan mapas donde podamos ver en qué parte del país está el problema. Esto es importante porque la gente piensa, bueno, pues es que este país está reportando esta enfermedad, pero resulta que a lo mejor nada más se trata de una granja y solamente es una granja que está en un municipio de un estado muy alejado de todos los demás. Entonces el mapa pues te permite ubicar realmente la magnitud. ¿Es solamente una partecita del país que está afectada o es realmente todo el país el que tiene el problema, ¿no? Entonces, ese mapa nos da realmente la visión de la magnitud del problema y por eso siempre hay que pues presentarlo en los informes y también hacer ese hincapié, ¿no? No es todo el país, nada más es cierta región o cierto estado o cierto municipio, ¿no? Según el nivel de afectación que tengamos. Bueno, algo también que tenemos que considerar es que durante todas las crisis siempre hay un antes y hay un después. Y no hay que descuidarlos, siempre hay que tener presente el antes. Y no piensen que nunca hay antes, siempre va a haber crisis. Todos los países estamos en riesgo de que nos llegue una enfermedad exótica, ¿sí? En realidad los epidemiólogos o los analistas decimos es que no existe riesgo cero. Siempre hay un riesgo. Entonces, sean conscientes de que eso de que nunca nos va a llegar el problema, pues no es cierto. Siempre hay un riesgo, puede llegar cualquier enfermedad exótica en cualquier momento al país. Y lo peor del caso es que siempre llegan en los momentos más cruciales o más complicados que se les puedan ocurrir, ¿no? Han llegado a detectar epidemias, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Cuando uno pensaría, pues, ¿cómo? O sea, debió haberse esperado la enfermedad para presentarse en horas hábiles, ¿no? Pues no, los agentes no manejan esa parte, ¿no? Aparecen cuando tienen que aparecer, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. También hay que tener presente que con este turismo o con este gran comercio que tenemos entre los países, pues pueden venir enfermedades de tierras muy lejanas. Uno pensaría, pues, ¿cómo va a llegar esa enfermedad si está en África? O sea, África y América, pues son continentes muy, muy lejanos. Pues no, ahorita ya con los medios de comunicación que tenemos o los medios de transporte, pues podemos estar en un par de horas o un día en un continente en un día y el siguiente día en otro continente. Entonces, las enfermedades pueden llegar de los lugares más lejanos y más remotos que se les pueda ocurrir. Algo también importante y que no deben de hacer es evitar responsabilizarse del problema. Si es un problema de ganadería, pues es un problema que nos toca a esta secretaría. Si es un problema de salud, pues los de salud son los que deben de hacerse cargo. Entonces, no demos esa atribución a otras personas. A quien le toca y lo tenemos que atacar y tenemos que responsabilizarlos de ese caso. También algo que es importante y que no debemos de hacer es ocultar el problema. No hay que ocultarlo, no hay que mentir al respecto, ¿sí? Tarde o temprano se va a conocer, ¿sí? Ya sea que el público se dé cuenta, que alguien tenga la indiscreción y lo diga, inclusive va a llegar un momento que ese problema se va a diseminar tanto que ya no va a haber manera de ocultarlo. Y al final, pues
pues lo que va a pasar es que la gente, el sector externo se va a enterar, y lo que peor que va a pasar es que van a perder nuestra confianza. ¿Por qué no nos avisaste desde un principio que tenías ese problema, no? Entonces, no oculten las cosas, traten de evitar mentir, y pues si hay un problema, pues se notifica y listo. No es malo notificar enfermedades, seamos transparentes. Lo que sí es malo es ocultar el problema y no decir lo que está pasando ante el mundo o ante nuestros socios comerciales, ¿no? Entonces, la gente se les va a agradecer, van a decir, bueno, es un país que es transparente, que siempre notifica, que nos está avisando qué está pasando. Si no ha notificado nada, pues simplemente no ha habido cambios o no tienen ningún problema, y esa confianza la gente no las tiene, y nosotros sabemos utilizarlos a nuestro favor. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Pues planear. Antes de que llegue esa crisis, tenemos que tener un plan de acción. Piensen que va a llegar en algún momento, no sabemos cuándo, pero va a llegar, y tener un plan, inclusive una guía, donde nosotros podamos leerla y basarnos en ella en el caso de que esa crisis aparezca. Algo también importante es que el tiempo es oro. Las notificaciones inmediatas tienen que ser en las primeras 24 horas, lo más rápido posible. Las 24 horas son críticas, ¿sí? Entonces, mientras la gente de campo está trabajando con las medidas contraepidémicas, va a haber otro grupo que va a estar trabajando en la parte de comunicación, haciendo los mensajes, haciendo los comunicados escritos, haciendo las pruebas, contactando los medios de televisión, de radio y todos aquellos involucrados, y van a estar haciendo esa parte. Ambos grupos trabajan a la par y se están coordinando entre ellos. Y algo importante, si alguien les pregunta algo de lo que está pasando, pues simplemente responder con la verdad, con la franqueza que tengamos, y decir lo que está pasando, ¿sí? Entonces, siempre estén con esa idea de que hay que hacerlo rápidamente y lo más verídicamente posible. También es importante que dentro de ese plan previo tengamos una forma de organizarlos, saber quién le va a tocar la parte de comunicación y quién le va a tocar la parte de estar en el campo haciendo las cuarentenas y sacrificios de los animales. Ya debemos de tener identificados a ese personal y saber qué rol nos toca a cada quien, ¿sí? Esa estrategia se debe de aplicar en cualquier crisis, sin importar qué enfermedad, sin importar si estamos hablando de avicultura o ganadería o porcicultura, pues la estrategia va a ser lo mismo. Inclusive también podemos hacer grupos por especie, ¿no? A lo mejor va a haber expertos en cerdos que son los que nos van a apoyar más en ciertas situaciones, ¿no? Entonces también podemos hacer grupos por especie o buscar especialistas en cierta área, pero simplemente ya tenerlos identificados, quién sí nos apoya en estas situaciones y a quién debemos buscar en situaciones de bovinos, ¿no? Entonces tenerlos bien presentes y bien identificados. También hay que definir qué le toca a cada grupo, de tal manera que no trabajemos doble y no estemos duplicando los esfuerzos. Cada quien tiene sus actividades y es responsable de esas acciones, ¿sí? Y obviamente cada quien debe hacerlo lo mejor posible, porque si un grupo no lo hace bien, el otro grupo va a estar afectado, ¿no? Entonces todo el mundo debemos de coordinar, coordinarlos, y la logística tiene que ser muy estrecha. Algo también importante es que en ese plan tenemos que saber qué información vamos a dar y qué información no vamos a dar, cuáles son los límites de la transparencia. También decir quién va a ser el vocero, quién va a ser el que va a dar esos mensajes, inclusive ya hasta nombres, ¿no? Pues le toca a tal persona. Y si esa persona no está, pues entonces le toca a esta persona. Entonces tener vocero A, vocero B y vocero C, ¿no? Si llega a preguntarles no sé, al vigilante, ¿qué hace el vigilante? Pues que el vigilante de ese inmueble, pues sepa, mire, yo no soy el vocero, pero es tal persona. También que las personas alrededor sepan quiénes son los voceros y sepan que cuando los interrogan o les preguntan sobre la situación, sepan que su función es decir
a esa persona que le está preguntando quién es el bucero, inclusive canalizarlo, mire, es este persona, lo puede encontrar en tal lugar, mira, aquí está su teléfono, lo contacto, lo comunico, cómo le ayudo, ¿no? Entonces, eso deben de saber todos. También, ¿cómo nos coordinamos? ¿Quién es el enlace entre el grupo que está en campo? ¿Quién es el enlace que está en el grupo que está en las comunicaciones? ¿Quién es el enlace ante organismos internacionales? ¿Quién es el que le reporta a OIRSA, por decir algo? Ya hay enlaces en todos estos procesos y todo el mundo debe saber quién es el que hace esa función, de tal manera que todo el mundo estemos trabajando en la misma manera. Y bueno, y los canales de información, hay canales que ya son bien conocidos. Por ejemplo, cuando notificamos a un país, pues lo hacemos mediante un oficio y ya sabemos el correo del jefe de sanidad animal de ese país. Y ya lo tenemos ahí presente. Si, por ejemplo, estamos hablando de OIE, ya sabemos que por medio de una plataforma, seguramente ustedes han oído de la plataforma WAGIS, es por medio de esa plataforma, de ese formato, quién tiene clave de la plataforma, cómo se llena, todo eso, lo tenemos que tener bien en ese plan. Entonces, es muy importante que todo esté ya planeado y todo el mundo sepa realmente cómo debe de actuar. No esperemos a la crisis para empezar a preguntar cómo se hace. Hagámoslo antes. Inclusive hay países que hacen simulacros, ¿no? Para crear los planes y para poder ponerlos en evaluación para ver si realmente funcionan o realmente hay que hacer algunos cambios para una crisis de verdad. Bueno, hablando de los límites, ¿qué vamos a poner en ese mensaje? ¿Qué sí y qué no? ¿Cuánta transparencia sí o cuánta transparencia no? ¿Qué es lo que debo decir y qué es lo que no debo decir? Entonces, es muy importante limitar la información. Un ejemplo que se me ocurre es que nosotros notificamos granjas afectadas de cierta enfermedad, pero lo que no ponemos es qué granja es, quién es el dueño de la granja, cómo se llama la empresa. Eso realmente es relevante para la gente de campo, pero a nivel de comunicación, pues simplemente con que digamos que hay una granja afectada en tal estado, en tal municipio, en tal localidad, pues es suficiente, ¿no? Entonces, ese es el límite, ¿no? Vamos a decir, hay tantas granjas, pero no vamos a decir más detalle. Aunque sí lo sabemos, pero esa información es simplemente para el grupo de ataque o de medidas contraepidémicas. Ellos sí lo necesitan saber. ¿Qué debemos hacer cuando no tenemos toda la información o todo el conocimiento de lo que está pasando? Pues simplemente ese es nuestro límite. Esto sí lo sé y esto no lo sé. Pero seamos, reconozcámoslo, ¿no? Simplemente hasta ahí es el momento y como les digo, seguiremos informando conforme llegue la información. Algo también importante es que hay que transmitir esa confianza hacia ese receptor. Tenemos que estar confiados de lo que estamos diciendo, tenemos que creer en lo que estamos diciendo para que la gente reciba ese mensaje de manera pues verídica y nos crea, ¿no? También tenemos que tranquilizar a la gente, ¿sí? Pero no estar tan tranquilos que la gente piense, bueno, pues seguramente no les importa esa enfermedad o no es relevante para la autoridad, lo están tomando muy, muy a la ligera, ¿no? Entonces, sí tranquilizar a la gente, pero pues también hasta qué extremo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver qué tan tranquilos debemos de estar. También debemos admitir si hay alguna controversia dentro de la organización. Pues realmente no. Las controversias entre la organización se manejan internas, pero en realidad no debería de haber controversias. Si nosotros tenemos un plan de acción, sabemos cómo actuar, pues todo debe de fluir de manera adecuada. Entonces no deberían de haber controversias o problemas internos. También tenemos que involucrar a los nuestros en la toma de decisiones. Para algunas cosas sí lo haremos, para otras situaciones los tendrá que hacer un grupo de expertos, ¿sí? Entonces, pues la toma de decisiones va a depender del nivel de cada quien y la situación de cada quien. Pero la gente de campo, pues es su derecho decidir si van a enterrar a los animales o nos conviene más llevarlas a plantas de rendimiento. Ellos son los que están ahí en la granja,
saben cuántos animales están involucrados, si la granja es pequeña, si la granja es grande, si hay un rastro cercano. Ellos son los que saben cómo está la situación real ahí y son los que toman la decisión de qué medidas contraepidémicas tomar. En el caso a nivel central, pues será la autoridad superior la que dirá qué hacemos, ¿no? O si tenemos un problema muy, muy particular, a lo mejor de la técnica diagnóstica o de vacunas que vamos a aplicar, pues tendremos que apoyarnos con los expertos para que ellos nos digan qué vacuna recomiendan o qué diagnóstico recomiendan, y su opinión nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Entonces la toma de decisiones pues va a ser diferente de acuerdo de cada nivel y de cada situación. Y bueno, también hay que ver cómo va a responder la comunidad. Tenemos que de alguna manera ese mensaje darlo para evitar que haya miedo en esa población. Pero pues sí, tenemos que tratar de modular esa respuesta, ¿sí? Tratar de informar a la gente para evitar que la gente entre en pánico y piense que tenemos un problema, ¿no? Entonces, realmente debemos dar la magnitud del problema real, pero evitar esos miedos o esos pánicos. Y bueno, y siempre tenemos que tener en cuenta que hay riesgos. Tenemos que tomar todas las medidas de control y de precaución y estar presente en todas esas situaciones. A lo mejor no sucede ese riesgo, a lo mejor no se disemina la enfermedad, pero pues siempre hay que estar conscientes que puede pasar. Siempre he dicho que es mejor tener presente lo peor, pero esperando lo mejor, ¿no? Entonces, siempre estar preparados para cualquier situación y con eso lo vamos a poder controlar los problemas sin mayor difusión o diseminación. Bueno, hablando de los voceros, antes de que tengamos la crisis, pues tenemos que ya establecer, como les comentaba, quién va a ser el vocero, a quién vamos a mandar en la entrevista, quién va a ser el técnico al que vamos a consultar, quiénes van a ser las autoridades. Normalmente lo que buscamos es tener solo una voz, ¿sí? Ese va a ser el vocero oficial y va a ser el que va a dar la cara ante los medios de comunicación, ¿sí? Eso permite que sea la misma persona que esté dando los comunicados todo el tiempo durante el desarrollo del problema, que los medios de comunicación ya lo ubiquen, ¿no? Ya sepan, no, pues yo quiero saber más, pues ya saben con quién acudir y a dónde buscarlo, ¿sí? Los medios pueden ser desde una conferencia de prensa, desde una notificación inmediata, desde hacer juntas con los productores, con los ganaderos, con los agricultores, con quien sea pertinente, con mandar notas al periódico, spots a la radio, televisión, inclusive pues a lo mejor vía Facebook o vía Twitter, ¿no? Entonces, pero ya hay canales bien establecidos, ¿no? Quién manda la nota de prensa, ya sabemos a quién la debe de enviar, quién es el que debe hacer las notificaciones a los organismos, cuáles son los canales, quién es el que organiza las juntas regionales en ese estado, quién es el que maneja los contactos con radios, prensa, televisión, etcétera, ¿no? Entonces ya los canales están muy bien establecidos y toda la gente sabe a quién le toca y a quién le toca, pues qué es lo que debe hacer y cómo debe de actuar en estas situaciones. Durante el desarrollo del problema, acuérdense que hay que emitirles comunicados lo más rápido posible y debemos de hacerlo de una manera clara y sencilla. Acuérdense que debe de ser todo lo más transparente y decir lo que está pasando, la información verídica. Sean francos, sean claros, orienten a la gente. También es importante mostrar respeto a esa persona que le está afectando, a ese público que está involucrado, y también pónganse en los zapatos de ellos, muestren empatía, ¿no? Los productores están perdiendo sus animales, están perdiendo sus ganancias, a lo mejor es su patrimonio. Entonces, si podemos apoyarlos, pues se hará, ¿no? Pero obviamente ese apoyo
nunca va a ser a costa de la sanidad animal o de la salud pública, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos evitar enterrar a esos animales y a lo mejor nos conviene apoyarlos mandándolos a rendimiento, y a lo mejor con ese procesamiento de esa canal en pastas o en algún producto cocido, pues van a obtener al menos una ganancia, no la ganancia original que hubieran tenido si no se hubiera presentado este brote, pero pues sí, pueden obtener alguna ganancia y que la pérdida no sea el 100%, ¿no? Entonces podemos ayudarlos en ciertas situaciones. También reconozcan sus miedos, sus temores, tratemos de entenderlos y tratemos de apoyarlos lo más que se pueda. Igual con la ansiedad de la población, pues tratemos de manejarla, y si se puede disminuirla, pues adelante. Acuérdense, es bien importante tener un solo mensajero, y el mensajero tiene que dar o transmitir siempre un solo mensaje. Y los mensajes tienen que ser constantes, tiene que estar haciendo mensajes de seguimiento y estar informando a la gente de manera regular para que la gente sepa que estamos trabajando y que estamos haciendo grandes avances en el control del problema. Bueno, algo también importante que la gente no lo toma en cuenta es que ese vocero, esa persona que va a enfrentarse a los medios, va a transmitir el mensaje, un mensaje que lo tiene ahí en una hoja escrita, pero a la hora de que lo escribe y lo lee, también está dando un mensaje a nivel corporal. Entonces, tienen que pensar mucho en el lenguaje corporal que están manejando, porque cualquier signo de tensión o de que están nerviosos o que los ven inseguros, pues simplemente van a romper la confianza que tienen con ese vocero. Entonces, desde la cabeza, ¿no? Si estás tú viendo hacia un lado o hacia el otro, o si realmente estás viendo al público, pues ya está dando la señal de lo que está pasando. Por ahí, si inclinas la cabeza, pues muestras que tienes miedo, ¿no? Que no quieres mirar a los ojos a las otras personas, ¿no? La forma de los ojos, la forma en que tú mueves las manos, la forma en que te paras, o la forma en que te sientas, todo eso es un mensaje. Entonces, si ustedes dan un mensaje muy bien hecho y lo leen correctamente, pero pues a la par están dando pautas de que están nerviosos y lo que están diciendo no lo creen, pues ya con eso ya el mensaje obviamente lo están deformando totalmente. Lo que ustedes están diciendo no lo están realmente transmitiendo con su cuerpo, y obviamente la gente no les va a creer y obviamente van a crear desconfianza de lo que están diciendo, ¿no? Entonces es muy importante esta parte del lenguaje corporal. También hay que tener en cuenta que siempre hay que estar informando, pero sin causar pánico, al menos lo menos posible. Tenemos que no mostrar esa inseguridad, pero igual si hay cosas que no sabemos, pues decirlo, ¿no? Pues poner las limitaciones, ¿sí? Entonces, hay que decir qué tengo, qué no tengo, hasta dónde voy, pero sin dar esa inseguridad, ¿sí? También proponer probabilidades, proponer escenarios, y no decir bueno, lo voy a controlar en una semana. Si en una semana no lo controlo, pues obviamente perdemos esa confianza, ¿no? Entonces, si vas a establecer tiempos, pues obviamente que sean tiempos reales que los pueda cumplir. Si no puedo establecerlos, pues simplemente comentarlo, ¿no? No sabemos en cuánto tiempo lo vamos a controlar, pero estamos trabajando y les estaremos informando, ¿no? Entonces, vayan dando garantías, pero garantías que sí las podamos realmente cumplir. También es importante hablar de los escenarios, cuál es el escenario probable, cuál es el escenario equivocado, ¿no? Pero bueno, tratemos siempre de manejarnos con el más probable, ¿sí? Puede cambiar, pero pues normalmente el más probable es lo que debemos estar comunicando y lo que debemos estar transmitiendo. También manejen los riesgos, siempre hay riesgos, siempre hay temores, siempre hay incertidumbres, ¿no? Entonces, no los vamos a poder evitar, no los vamos a poder desaparecer,
Pero entonces estemos conscientes de ellos y vayamos paso por paso, no se vale correr, hagámoslo con pasos seguros y poco a poco se va a ir conteniendo el problema. En el caso de los mensajes, es muy importante hacer énfasis en lo que queremos realmente nosotros comunicar. Acuérdense que cuando demos el mensaje, tengan su objetivo. ¿Qué es lo que quiero que el receptor se quede en la mente? Ajá. ¿Cuál es realmente lo que yo quiero que esa persona haya entendido? Entonces busquen palabras o frases que les puedan ayudar para eso. Y bueno, aquí en la diapositiva estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Frases que pueden utilizar y que deben insertar en su mensaje, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Lo más importante que puedo decirles sobre esta enfermedad es. Entonces, ya con ese principio de frase, pues ya le estás rápidamente llamando la atención al receptor y ya la gente se queda ahí en la expectativa. Bueno, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que va a decir? Empatía, ¿no? Si yo fuera el porcicultor o el agricultor y me pidieran su opinión, yo haría esto, o yo le diría tal cosa, ¿no? Entonces ya la gente piensa que sí lo estás tomando en cuenta, sí te estás poniendo en sus zapatos y pues empieza a confiar muchísimo más en ti. ¿Qué hacer en aquellas áreas donde ya es el problema y aquellas áreas que están libres o simplemente no tenemos casos o información de que esté la presencia de la enfermedad, ¿no? Entonces igual pueden hacer un mensaje para el área donde está el problema y también un mensaje para aquellas personas que están en áreas libres, ¿no? En áreas donde está el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a controlar? Oye, aquellas personas que tengan granjas con aves sanas, pues esto es lo que tienen que hacer para evitar que su granja se afecte y para protegerse. Y al final, pues acuérdense de hacer un recordatorio, ¿no? Acuérdense que lo más importante es tal cosa, ¿no? Lo único que usted debe de recordar es tal cosa, ¿no? Priorizar qué es lo que queremos que la gente se lleve en su mente al finalizar de ese mensaje. ¿Qué es lo que es relevante que ellos tengan siempre presente? Al final del mensaje, al final de la entrevista o de esa exposición con esos medios de comunicación, pues siempre hay una sesión de preguntas. Y van a los medios de comunicación, los reporteros, pues les van a preguntar muchas cosas. Entonces, tienen que transformar esas amenazas en oportunidades, ¿sí? Va a haber gente que te va a preguntar cosas que tú no sabes, cosas que tú desconoces. Entonces, no vamos a poderles mentir, oye, es esto, cuando no es cierto, ni siquiera tengo la respuesta, pero sí puedo ser sincero y decirles, oigan, no tengo información al respecto, no tengo esa respuesta, pero tan pronto la tenga, pues se las informaremos. O les puedo asegurar que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, este desconocimiento, pues podemos transformarlo en confianza al establecer nuestros límites y la gente va a ver que realmente estamos siendo francas con ellos, estamos diciendo la verdad y confían más en nosotros. También mucha gente les gusta comparar. Oigan, esa enfermedad ya pasó en África y en África pasó todo un desastre y hubo tantas consecuencias, tanto impacto. ¿Qué va a pasar en México? ¿Va a pasar lo mismo? En nuestro país puede darse esa situación. Empiezan a hacer comparaciones entre países, inclusive entre tiempos, ¿no? En 1946, cuando fue aftosa, pues pasó esto. Esto fue en México. Y ahora, si entra la fiebre aftosa a México, ¿qué va a pasar? Entonces, también comparan lo que sucedió en tiempos atrás en un país y pueden empezar a hacer comparaciones. Y eso puede ocasionar, pues, alarma, pánico en la gente. Entonces, hay que explicarles bien que eso fue antes o eso fue en otro país, en otra situación, y que México o el país donde ustedes estén laborando, pues la situación es así. Entonces, evitar ese tipo de comparaciones porque la gente empieza a alarmarse, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, pero aquí la situación es diferente y seguramente no va a pasar así, ¿sí? Hacer relevancia, ¿no? Si nos falta información, no sabemos algo,
algo malo que está ocurriendo, algo que está impactando, pues sí, decirlo, bueno, es verdad, tenemos tantas granjas afectadas, pero lo importante es que ya estamos trabajando en ello, ¿sí? Y evitaremos que se disemine más, y evitaremos los impactos, y estamos tomando estas medidas, ¿no? Entonces, no negar información, al contrario, aceptarla, pero pues decir cómo le estamos haciendo, cómo estamos trabajando, para que ese efecto, ese impacto que estamos presenciando o que tenemos, pues se revierta. Igual, afirmar lo que estamos diciendo, inclusive es importante repetir las cosas un par de veces para que quede bastante claro en los receptores, en nuestra audiencia. Si alguien nos pregunta y nos dice una información que no decimos, o la está deformando, pues simplemente decirle no, así no es, y volvérselo a explicar, y explicárselo cuantas veces sea necesario, inclusive cambiar las palabras que utilizamos, hacer analogías si necesario, para que la gente entienda realmente lo que estamos informándoles. Y bueno, lo que les decía, ¿no?, del énfasis, tenemos que enfatizar el mensaje cuantas veces sea necesario, para que la gente entienda lo que queremos pues decir, y entienda realmente la situación real, ¿sí? Lo que está pasando es esto, y no que la gente lo deforme, ¿sí? Los receptores deforman la información, y eso es lo que causa pánico en el público. Los medios de difusión o de comunicación son muy importantes. Usémoslos a nuestro favor, ¿sí? Entonces, utilicemos todos esos canales para transmitir la información al público. Podemos usar hacer charlas, ir a lo mejor a un programa de radio. Tenemos que usarlos a nuestro favor. También podemos usar estos medios de difusión para que la gente nos notifique. Crear una línea de comunicación o un centro de llamadas, un call center, ¿no?, donde puedes notificar lo que está pasando, inclusive dar cuál es el punto de contacto, ¿no? Si tienes un problema de esta magnitud, a esta persona tienes que contactar, aquí está su teléfono, aquí está el lugar donde lo puedes ver, ¿no? Puedes tener contacto. Es bien importante también que este vocero o ese grupo encargado de las comunicaciones tenga muy buena relación con la televisión y la radio y demás, de tal manera que ese enlace o esa relación pues nos ayude para que los mensajes se emitan oportunamente, que se emitan a donde deben realmente de llegar, que esos reporteros o esos periódicos o esos canales de radio pues ya sepan con quién acudir si tienen dudas, ya sepan a dónde canalizar a la gente, si tienen dudas a la hora de transmitir el mensaje, antes de transmitirlo, pues nos las pregunten, ¿sí? Y nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndolos y orientándolos, ¿no? Obviamente tampoco hay que exagerar, no le vamos a dar toda la atención posible que ellos quisieran. A veces uno quisiera hacer mucho más, pero también hay que tener en cuenta que además de estar comunicando, pues también tenemos que estar controlando un operativo de emergencia, y tenemos que estar en dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí hay que darle la atención, pero sin exagerar, ¿no? Inclusive si exageramos, pues también puede ser visto mal, ¿no? Pues este problema es tan importante que todos los días se están dando la información, ¿no? Entonces tampoco es exagerar, ¿no? Hay que medir hasta qué punto hay que hacer esas relaciones, ¿sí? La información que vamos a dar pues tiene que estar a nivel de la gravedad del evento, ¿sí? Si es una enfermedad prioritaria, si es una enfermedad exótica, a lo mejor simplemente fue un estado afectado o una sola granja afectada, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel, es el grado de la información que vamos a estar transmitiendo. Algo también importante y que a todos no se nos olvida es que la información que difundimos hay que estarle dando seguimiento. Uno piensa, bueno, pues ya di la entrevista, ya le di la copia del mensaje a la reportera, y ya me voy a atender otras situaciones. Pues no, porque tenemos que asegurarnos que esa reportera
reportera haya entendido lo que le quisimos decir y la forma que lo va a transmitir, porque si retransmite la información y la retransmite mal, pues hay que también contactarla. Oye, aquí te equivocaste, eso no fue lo que dije. Hay que estar atentos de cómo se está dando la retransmisión. Y al menor error, pues nosotros rápidamente intervenir y informar correctamente, ¿no? Porque si la información, el mensaje se deforma, pues podemos tener problemas. Y bueno, la retransmisión, pues es entonces tiene que ser de manera regular. También vamos a tener que estar retroalimentando acerca de todo lo que está pasando, todas las recomendaciones que dimos. Y cuando la gente tenga más dudas o más inquietudes, pues que esos medios de difusión nos los indiquen y nosotros igual estarlas atendiendo, ¿no? Porque puede ser que la gente no vaya con el vocero a preguntarle, sino le va a preguntar al de la radio o al de la televisión o al de la página web, pero bueno, esas personas, esos medios de comunicación ya saben con quién acudir y nos pueden retransmitir esas preguntas o esas dudas y nosotros pues simplemente a través de ellos podemos pues contestarlas y canalizarlas adecuadamente, ¿sí? Bueno, finalmente pues espero que haya quedado claro que la comunicación es un proceso complicado, es un proceso que tenemos que estarlo siempre trabajando, siempre tenerlo ahí muy presente, porque haya una crisis o no, pues tenemos que estar preparados para mandar mensajes y mandar comunicados a la población involucrada y al público general. Podemos decir que la comunicación realmente es un reto, inclusive pues es un reto que va cambiando y que y es un reto permanente. También hay que tener en cuenta que el tiempo, ¿no? La comunicación tiene que ser oportuna, tiene que ser, en un caso de una emergencia sanitaria, lo más rápido posible. Acuérdense que de nuestro límite, ¿no? 24 horas es lo máximo que debemos de tardarnos en hacer esos comunicados. Es un proceso dinámico, todo el tiempo tenemos que estar haciendo informes, comunicados, y tiene que estar integrado. Lo que yo ya dije al principio, pues tiene que estar, pues debe de cuadrar con lo que estoy diciendo posteriormente, ¿no? Entonces, tiene que estar todo, de alguna manera, integrado, de una manera deben de cuadrar las cifras, no debo de contradecirme, etcétera. Y bueno, algo bien importante, acuérdense que siempre debe de haber un plan de acción antes. Inclusive hay que trabajar en el plan, hay que probar el plan, hacer simulacros. Y cuando haya de veras una crisis, acuérdense del plan que ya aprobaron y sáquenlo. Saquen su plan y apéguense a él, ¿no? Por alguna razón se estableció así, se escribió así y así lo ensayamos. Entonces, pues siempre hay que estar listos para lo que puede pasar. Y bueno, creo que es la última y bueno, fue un placer estar con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante.